Dicen que Roma fue la cuna del derecho, y quizá lo fue, aunque, viendo lo que ocurrió en los sótanos del Palatino, uno empieza a sospechar que su concepto de justicia tenía más hierro que virtud. Porque ahí, entre antorchas temblorosas y un hedor a carne y miedo que impregnaba hasta las túnicas de los centuriones, se encontraba el ungulum, 3 garras de acero forjado que, según los romanos, servían para extraer la verdad. Una descripción poética, si consideramos que lo que realmente arrancaban eran trozos de piel, músculos y dignidad. La escena, imagínenla conmigo. Un esclavo acusado de conspirar contra su amo, o un soldado que guardó silencio ante una traición. Está desnudo hasta la cintura, sus brazos atados sobre una columna de mármol que en otro tiempo sirvió para sostener estatuas de dioses. Ahora sostiene el cuerpo de un hombre que solo pide una mentira que suene a verdad. Frente a él, el verdugo, un especialista, casi un artesano del dolor, calienta el hierro en brasas. No por necesidad, claro está, sino por estética. Roma amaba el dramatismo incluso en la tortura. Cuando el metal se hunde en la carne, el sonido no es un grito inmediato. Primero se oye el roce del hierro contra el sudor, luego un gemido ahogado que se rompe, y solo entonces el grito, largo, profundo, casi musical. Y es entonces cuando el ungulum cumple su cometido, girar lentamente, desgarrando capa tras capa hasta que el cuerpo confiesa lo que el alma ya no puede resistir. Los romanos decían que la verdad liberaba, olvidaban aclarar que antes había que desollarla. Lo fascinante, y aquí el sarcasmo se vuelve necesario para no vomitar historia, es que este instrumento no fue un arrebato de locura. Fue una herramienta legal, documentada, aprobada y aplicada con la misma solemnidad con que se redactaban los discursos del Senado. Tácito la menciona con un escalofrío disfrazado de objetividad, y Suetonio la describe casi como si hablara de un utensilio doméstico. Así de normalizada estaba la tortura en una sociedad que construía acueductos y teatros, pero no conocía la misericordia. Detrás de cada grito había una lección pública. Roma no necesitaba la verdad, necesitaba obediencia, y el ungulum era su mejor traductor. Si algo podemos admirar, en esa forma retorcida que tiene la historia de justificar lo imperdonable, es su eficiencia. La precisión quirúrgica con que lograban que el cuerpo dijera lo que el poder quería oír. Así que, antes de que aparten la vista o decidan que esto es demasiado crudo, piensen en lo siguiente. El imperio que nos dio leyes, puentes y poesía también perfeccionó el arte de arrancar la verdad de los huesos. Y apenas estamos empezando. Si quieren entender cómo funcionaba realmente este ingenioso instrumento del dolor, y lo que revelaba sobre la mente romana, suscríbanse y acompáñenme. Porque la historia, amigos míos, no siempre huele a incienso ni suena a discursos del Senado. A veces, huele a hierro caliente y a carne quemada. Imaginemos por un instante la precisión romana aplicada no al arte, ni a la arquitectura, sino al sufrimiento humano. El ungulum, esa pequeña obra maestra del sadismo imperial, no era un simple gancho. Era una herramienta diseñada con la meticulosidad de un ingeniero de las legiones y la mente de un filósofo que se había rendido a la oscuridad. Su nombre deriva del latín ungula, garra, y como toda creación romana, su propósito era claro, funcional y, por supuesto, eficiente. Constaba de 3 o 4 cuchillas curvas, como dedos metálicos, unidas a una base que podía ajustarse a la mano del verdugo. Se fabricaba con hierro templado, afilado hasta el punto en que incluso el roce contra la piel producía un corte superficial. El objetivo no era matar, sino mantener al prisionero lo bastante vivo como para convertir su cuerpo en un confesionario. Los verdugos lo sabían bien. Cada movimiento debía ser medido. Cada giro debía prolongar el dolor justo lo necesario para quebrar la voluntad, no el pulso. El procedimiento comenzaba con una pregunta, siempre con una pregunta. ¿Quién fue tu cómplice? ¿O dónde está el oro?
Lo irónico es que el interrogador ya solía saber la respuesta. Lo que buscaba no era información, sino rendición. El prisionero, sentado o colgado de una barra, tenía los brazos atados, y el ungulum se aplicaba en los músculos del pecho, el abdomen o las espaldas, a veces en la cara. El hierro penetraba poco a poco mientras el verdugo giraba el mango, desgarrando capas de piel y dejando que la sangre corriera por las grietas del suelo de piedra. Los cronistas hablan de gritos que hacían temblar el aire, una descripción elegante para algo mucho más simple, un sonido que ya no pertenece al hombre, sino al instinto de supervivencia. Y, sin embargo, los romanos lo llamaban examen físico del alma. ¡Qué maravilla!, ¿no? El pueblo que inventó el calendario, el hormigón y la retórica, también inventó la poesía del dolor. Lo más perverso era su método de justificación. El cuestor, el funcionario encargado del interrogatorio, aseguraba que el ungulum era una herramienta de claridad. Según ellos, si el dolor purificaba el alma, entonces la tortura no era crueldad, era un servicio a la verdad. Qué cómodas suenan siempre las palabras cuando uno no es quien grita. En algunas ocasiones, después del interrogatorio, el cuerpo era exhibido ante otros prisioneros. No como castigo, sino como advertencia pedagógica. Roma enseñaba con ejemplos, y el ungulum era una lección inolvidable. En los sótanos del pretorio, la sangre secaba rápido por el calor de las antorchas, pero el olor permanecía. Los soldados decían que ese hedor a hierro y carne era el perfume de la autoridad. Hoy lo llamaríamos tortura institucionalizada. En Roma lo llamaban orden. Y así, entre plegarias, sudor y sangre, la verdad era escrita no en papiros, sino en la piel humana. Ahora, quiero que ustedes, los que están viendo este relato, me digan qué piensan. ¿Era esto justicia o una perversión disfrazada de deber? ¿Creen que un dios, si observaba desde arriba, otorgaba su perdón? ¿O simplemente se tapaba los oídos? Escríbanlo en los comentarios. Porque entender cómo un imperio llegó a ver la tortura como un acto legítimo es entender hasta qué punto el poder puede corromper incluso la idea misma de verdad. Para comprender el ungulum, debemos retroceder unos siglos, cuando Roma aún se debatía entre la República y los caprichos del poder concentrado en unos pocos hombres. Durante la República, los romanos ya tenían su relación peculiar con la justicia. Discursos solemnes, leyes escritas en tablas de bronce, y tribunales donde el orador era más poderoso que el juez. Todo esto suena elegante hasta que recordamos que los métodos de coerción física eran tan comunes como las sesiones del Senado. La tortura existía, por supuesto, pero se aplicaba principalmente a esclavos, a los no ciudadanos, porque la ley, con toda su pompa, aún distinguía entre la carne que importaba y la que podía sangrar. Los esclavos eran considerados propiedad, no personas, y sin personas no hay derechos, solo objetos que podían ser moldeados mediante el dolor. El ungulum, como herramienta, es la cristalización de esa mentalidad. Su perfección técnica no surgió por capricho de un emperador, surgió de la necesidad de un Estado que necesitaba respuestas rápidas, control absoluto y un espectáculo que recordara a todos quién tenía la autoridad. La precisión romana no se reservaba solo para acueductos o legiones, también se aplicaba a cada giro del hierro, a cada grito contenido y liberado. Podemos imaginar a un senador o a un magistrado caminando por las salas de interrogatorio, ajustando la burocracia de la tortura con la misma minuciosidad con que revisaban cuentas de tributos. El miedo era su aliado más fiel. Miedo a la traición, a la conspiración, a perder la gracia del emperador. Esa paranoia estructurada dio forma al ungulum. Lo que hoy llamaríamos sadismo institucionalizado era, para ellos, una extensión natural de la disciplina y la legalidad. La historia de Roma nos enseña, con un sarcasmo que se siente casi físico, que la eficiencia técnica y la moralidad a menudo no comparten el mismo espacio. El ungulum no solo arrancaba la verdad,
arrancaba la conciencia de la víctima y la moldeaba según el interés del poder. Las crónicas de Tácito y Suetonio nos cuentan que algunos esclavos lograron sobrevivir, aunque deformados física y emocionalmente, y que su testimonio, incluso mutilado, era suficiente para convencer a otros de la amenaza del desobedecer. La tortura se convirtió en herramienta de educación y propaganda. La lección era clara. En Roma, resistirse no solo era inútil, era mortal. La ironía, por supuesto, es que toda esta brutalidad se ejecutaba en un marco legal. La ley romana, tan obsesionada con la forma, legitimaba la barbarie bajo un manto de justicia. El ungulum, entonces, no era un exceso, sino el ejemplo máximo de cómo la mente romana podía fusionar derecho, poder y crueldad sin sentir contradicción alguna. Todo estaba calculado: la ubicación, la temperatura del hierro, la duración, el orden de las preguntas. Cada detalle convertía la tortura en un proceso casi pedagógico, un examen de lealtad, obediencia y miedo. En esas paredes de piedra entre sombras y ecos metálicos, podemos ver no solo la perfección del hierro, sino la perfección de la lógica romana. Si el poder se mantiene por la obediencia y la obediencia se obtiene por el miedo, entonces el miedo debía ser absoluto y memorable. Y el ungulum cumplía esa función mejor que cualquier discurso o decreto. Ahora, uno no puede evitar preguntarse mientras contempla esta eficiencia: ¿hasta qué punto un sistema puede ser brillante y al mismo tiempo perverso? Roma, como siempre, nos enseña que la genialidad y la crueldad rara vez viajan por caminos separados. Para entender la dimensión completa del ungulum, no basta con hablar de su mecánica o de su filosofía. Hay que mirar a los hombres, mujeres y esclavos que lo sufrieron, y la forma en que Roma convirtió la tortura en espectáculo y advertencia. Tácito nos cuenta sobre el caso de Verres, un gobernador corrupto de Sicilia, cuyos esclavos y sirvientes sufrieron interrogatorios meticulosamente diseñados para arrancar confesiones sobre malversaciones y sobornos. No es difícil imaginar a esos hombres y mujeres, atados, temblando, con la piel marcada por las primeras aplicaciones del ungulum, mientras los centuriones observaban con una mezcla de orgullo profesional y satisfacción ritual. El ungulum no era una herramienta improvisada ni una acción de ira momentánea. Su uso seguía un protocolo casi litúrgico. Se ajustaban las garras al cuerpo, se elegía la ubicación exacta, los brazos, el torso, incluso la cara. Cada giro, cada presión, estaba pensado para maximizar el dolor y, al mismo tiempo, prolongar la conciencia del prisionero. Suetonio menciona que incluso los emperadores menores, con audiencias de apenas unas decenas de personas, podían presenciar la aplicación de la garra como recordatorio de que la traición o el silencio eran lujos que Roma no podía permitirse. El olor en la sala, según las crónicas, era abrumador. Hierro caliente, sudor mezclado con la sangre que comenzaba a fluir y penetraba la piedra. Los sonidos no eran solo gritos, sino un concierto macabro de carne cediendo, huesos tensándose, articulaciones resistiendo. Para un ciudadano romano de bien, la escena funcionaba como lección moral. La obediencia debía ser total, la vigilancia constante y la complicidad con la traición, imposible de ignorar. Lo irónico, claro, es que muchos de los que supervisaban el ungulum jamás se enfrentaron a su aplicación. Su contacto con el sufrimiento humano era indirecto, mediado por el ritual y el espectáculo. Su lección aprendida era sobre el control, no sobre la compasión. Así, el ungulum cumplía dos funciones a la vez: extraer la verdad y enseñar a los observadores la eficacia del terror institucional. La eficiencia de Roma en la tortura era, en sí misma, una forma de ingeniería social. Y aquí hay un detalle que suele perderse entre los relatos. Los sobrevivientes de la tortura no siempre hablaban por miedo. Algunos adquirieron fama de resilientes, de hombres que podían soportar lo inimaginable y seguir respirando, aunque desfigurados y marcados de por vida. Esa resistencia era vista con asombro y, a veces, con un respeto casi reverencial,
pero también servía para recordar que incluso la fortaleza humana podía ser medida, explotada y, si era necesario, rota. Así, entre gritos, sangre y las sombras de los muros, el Ungulum no solo era un instrumento de poder, era un espejo de la Roma que lo creó, brillante, organizada, militarmente impecable y al mismo tiempo fría, calculadora y despiadada. Un instrumento que nos recuerda que el ingenio puede ser utilizado tanto para construir acueductos como para desgarrar la carne, y que el Estado, cuando combina eficiencia con miedo, se convierte en un verdadero maestro de la persuasión. Roma no solo utilizaba el ungulum para extraer verdades triviales de esclavos o funcionarios menores. Este instrumento se convirtió en una extensión del poder imperial, un recordatorio de que la traición no era solo un delito, sino un pecado político que debía ser castigado con precisión quirúrgica. Emperadores como Tiberio y Calígula comprendieron rápidamente que la amenaza más peligrosa no eran las invasiones ni las rebeliones masivas, sino la conspiración silenciosa, el susurro en los pasillos del Palatino. Y ahí es donde el ungulum encontraba su lugar, no como espectáculo público, sino como recordatorio íntimo de que Roma veía, escuchaba y sobre todo, dolía. Tiberio, en Capri, lejos de la mirada del Senado y del pueblo, podía permitirse experimentos de control absoluto. Se dice que en las villas aisladas, el ungulum se aplicaba con métodos refinados, calculando la duración exacta para obtener confesiones sin matar de inmediato, porque en la lógica romana, una víctima viva era más valiosa que un cadáver. La ironía es brutal. La eficiencia de la tortura superaba incluso a la eficiencia administrativa del imperio. Cada prisionero que gritaba, cada confesión arrancada, reforzaba la idea de que el poder de Roma no residía en sus legiones, sino en su capacidad de imponer terror donde la ley no alcanzaba. El ungulum también tenía un papel en las intrigas del Senado. Cuando surgían rumores de conspiración, los magistrados podían convencer a los sospechosos para que hablaran, ajustando el hierro a la carne como si fuera un compás que dibujara líneas de obediencia. Para los romanos educados en la retórica y la lógica, esto no era monstruosidad, era una lección de causa y efecto, aplicada con una precisión matemática. La tortura era simplemente otro medio de negociación política. Los relatos de Suetonio sobre Calígula son particularmente ilustrativos. Se describe como un senador que se atrevió a cuestionar una decisión imperial fue sometido al ungulum en privado, mientras Calígula observaba con una sonrisa que mezclaba diversión y fascinación científica. Los gritos, para él, eran música. Las confesiones, prueba de que incluso los hombres más poderosos estaban a merced del ingenio de Roma. Y mientras el emperador disfrutaba del teatro íntimo del poder, los testigos aprendían, a través de la disciplina dolorosa, que la lealtad no era opcional, era una obligación vital. El ungulum, en este contexto, no era solo herramienta, era ideología. Cada giro del hierro enseñaba obediencia, cada corte medido enseñaba vigilancia y cada grito contenía una lección de humildad que ningún discurso podía transmitir. La perfección técnica del instrumento reflejaba la perfección fría de un sistema obsesionado con controlar no solo el territorio, sino la mente y la carne de sus súbditos. Si algo resulta sorprendente y un poco irónico, es cómo la brutalidad se normalizaba entre los círculos de poder. Lo que un hombre común consideraría monstruoso, para el Senado y el emperador, era una rutina administrativa. Roma había domesticado el miedo y lo había convertido en instrumento político, y el ungulum era su maestro de ceremonias silencioso, eficiente y cruel. En Roma, la traición no siempre se cometía con dagas visibles. A menudo se escondía en susurros, en miradas que el emperador percibía como amenazas, o en cartas que caían en manos equivocadas. Y cuando la sospecha se materializaba, el ungulum se convertía en el mediador más persuasivo entre la duda y la confesión. Una de las historias más documentadas nos llega de Tácito, quien relata cómo un grupo de senadores, implicados en conspiraciones menores durante el reinado de Tiberio,
fue interrogado en las sombras de la capital. Sus nombres, ahora olvidados para la historia, están preservados solo en los gemidos que su carne produjo, los nombres que Roma consideraba más importantes que su propia existencia. Los prisioneros eran llevados a cámaras apartadas, apartados de la luz y del mundo. Allí, la anticipación era parte del castigo. El aire pesado, cargado de sudor, hierro y miedo, hacía que incluso los hombres más fuertes dudaran de la solidez de sus convicciones. El ungulum se aplicaba con meticulosidad. Primero, un ajuste preciso de las garras sobre los músculos adecuados. Luego, la primera presión, un aviso sutil de lo que estaba por venir. La siguiente rotación del hierro arrancaba la piel, y con ella la resistencia del prisionero. Cada grito era registrado mentalmente por los testigos, enseñando que el poder de Roma se medía no solo en legiones, sino en la capacidad de imponer obediencia absoluta mediante el dolor. Lo fascinante, y aquí el sarcasmo se hace inevitable, es que muchas veces los emperadores ya sabían la verdad. El ungulum no existía para descubrir información, existía para confirmar la lealtad, para doblar voluntades y, si era necesario, para ajustar cuentas. Así, la tortura se volvía teatro y política al mismo tiempo. Un ritual que enseñaba a los observadores, a los cómplices y a los posibles traidores que la traición era un lujo que Roma no estaba dispuesta a permitir. Entre los casos documentados, destacan aquellos de los esclavos de Verres en Sicilia y los sirvientes de Calígula, cuya colaboración era obtenida con una mezcla de dolor y cálculo psicológico. La escena se repetía una y otra vez. Prisionero encogido verdugo calculando la fuerza de cada giro. Gritos que llenaban la sala y luego la confesión temblorosa arrancada de la carne y de la mente, pero entregada en palabras que complacían al poder. Y si Roma enseñaba algo con esto, era que la obediencia debía ser tanto física como moral. Si no cedías al hierro, tu alma estaba perdida. El ungulum, entonces, no era solo una herramienta de tortura, era un instrumento de ingeniería social. Y cada sesión, cada giro de las garras, cada grito prolongado servía para reestructurar la jerarquía del miedo, para recordarle a todos que incluso los hombres más fuertes estaban sujetos a las reglas de la autoridad. Y aquí yace la ironía más brutal. La eficiencia técnica del hierro reflejaba la eficiencia con que Roma controlaba no solo cuerpos, sino pensamientos. Así, las conspiraciones menores, los murmullos en los pasillos y las traiciones silenciosas encontraban su castigo más seguro en la precisión quirúrgica del ungulum. No había justicia en el sentido moderno, pero había lecciones claras. Roma podía y sabía cómo hacer que su verdad fuera inevitable. La brutalidad del ungulum no se ejercía en completo aislamiento. Roma entendía, con su habitual mezcla de pragmatismo y teatralidad, que el miedo es un maestro más efectivo cuando se observa, no solo cuando se experimenta. Por eso, en muchos casos, los interrogatorios se realizaban frente a testigos cuidadosamente seleccionados, soldados, funcionarios, esclavos y a veces, ciudadanos que debían aprender que la traición tenía un precio tangible. La lección era doble, para quien sufría y para quien miraba, recordando que la obediencia era la única moneda aceptada en la ciudad eterna. Los cronistas describen las salas como espacios cargados de tensión, donde el aire estaba saturado de olor a hierro caliente, sudor y sangre. Cada sonido, desde el primer crujido del ungulum hasta los gritos más desgarradores, resonaba como un mensaje que nadie podía ignorar. La experiencia sensorial era completa. El calor del metal, la presión de las correas sobre los hombros, la carne que cedía lentamente bajo la precisión calculada del verdugo y el murmullo de los observadores fascinados y horrorizados a la vez. Roma, una vez más, había convertido el dolor en espectáculo educativo. Lo irónico es que el público no siempre era completamente inocente. Los soldados que asistían, por ejemplo, no eran simples espectadores. Aprendían a calibrar la disciplina y la obediencia, a comprender que la lealtad se demostraba tanto con palabras como con acciones, y, sobre todo, con la aceptación del miedo.
Los esclavos que miraban podían imaginar su propio destino, y esa anticipación se volvía un instrumento de control silencioso. La tortura de otros se convertía en una advertencia vívida, más eficaz que cualquier decreto. Al mismo tiempo, el ungulum reforzaba la jerarquía social. La élite, al observar, comprendía que su posición dependía tanto de la astucia política como de la capacidad de cumplir órdenes sin cuestionarlas. Los ciudadanos comunes aprendían a temer a los que podían manipular el poder, a los magistrados y a los emperadores, y a aceptar que la justicia de Roma no era equidad, sino eficacia. En este contexto, la tortura era pedagógica, casi filosófica, aunque revestida de un cinismo que solo un historiador puede apreciar sin ruborizarse. Se dice que incluso en las villas imperiales más alejadas del público, las historias de prisioneros que habían soportado el ungulum viajaban rápido, como un rumor cargado de electricidad. La reputación de la herramienta superaba al propio emperador en miedo. Los romanos sabían que no solo se castigaba al culpable, sino que se enseñaba a todos a temer la traición y la desobediencia. Y mientras los cuerpos gemían bajo el hierro, las mentes de los testigos absorbían cada lección, creando una cultura donde la crueldad se normalizaba y la obediencia se internalizaba. El ungulum, entonces, no solo moldeaba la carne, sino la conciencia colectiva de Roma. No era suficiente con quebrar a un hombre. Roma necesitaba que todos supieran que la traición, real o imaginada, se pagaba con dolor calculado, visible y memorable. Y en ese teatro de sombras y gritos, la sociedad aprendía la lección más importante. En Roma, el poder no se debatía ni se discutía, se aceptaba o se sufría. Al final, el ungulum no fue solo un instrumento, fue un síntoma, un reflejo tangible de lo que Roma valoraba por encima de todo: control, obediencia y la ilusión de justicia. Los emperadores lo utilizaron no solo para arrancar confesiones, sino para moldear la percepción de poder. Y cada giro del hierro enseñaba una lección que trascendía al prisionero. Advertía a todos los que miraban a los que conspiraban en silencio, a los que dudaban de la autoridad que Roma veía, y sobre todo, podía hacer que su mirada doliera. Con el tiempo, incluso cuando el imperio crecía y las regiones marchaban por tierras lejanas, la sombra del ungulum permanecía. Las historias de su uso viajaban por villas y foros, por mercados y casas de esclavos, como un recordatorio persistente de que la verdad en Roma no se pedía, se arrancaba. La eficiencia de la tortura reflejaba la eficiencia de un sistema obsesionado con el orden. Desde la más pequeña villa hasta el palacio del emperador, la disciplina y el miedo eran inseparables y efectivos. Y aquí yace la ironía más cruel. Roma nos enseñó ingeniería, arquitectura, derecho y estrategia militar, pero también nos enseñó que el ingenio humano puede ser utilizado para destruir tanto como para construir. El ungulum, con su precisión mortal, su cálculo psicológico y su teatro del dolor, encarna esta dualidad perfecta. Era tanto ciencia como crueldad, filosofía del poder y demostración de dominio. Cada víctima sobreviviente, cada testigo marcado por el miedo, era una lección perpetua sobre la naturaleza del poder y su capacidad de transformar la brutalidad en normalidad. Reflexionemos por un momento. Lo que llamamos civilización puede crear maravillas que desafían al tiempo, y al mismo tiempo inventar instrumentos para quebrar la carne y la voluntad. Roma es, en este sentido, un espejo oscuro de la ambición humana, brillante, organizada, racional y despiadada. Y mientras contemplamos su historia, comprendemos que la fascinación por la verdad y el control absoluto no es solo patrimonio de los romanos, sino un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando la eficiencia se convierte en dogma y la moralidad en accesorio. El ungulum desapareció hace siglos, pero su legado persiste en la memoria de cómo un imperio puede modelar cuerpos, mentes y sociedades enteras con una combinación de ingenio, violencia y teatralidad. Cada crujido de hierro,
Cada grito contenido en los muros del pasado nos enseña algo que los historiadores no podemos dejar de transmitir. El poder no se limita a quien gobierna, sino a quien puede hacer que otros sientan su control hasta en la piel. Así, al cerrar este capítulo de horror, ingenio y lecciones imperecederas, comprendemos que la historia de Roma no se mide solo en conquistas y monumentos, sino también en la profundidad con que supo moldear el miedo y la obediencia. El ungulum no fue un simple instrumento de tortura. Fue, en última instancia, una lección brutal sobre la naturaleza humana y el precio del poder.